les va? Muy buenas noches. La política es así, ¿no? El otro día, la llegada del gobernador, la coincidencia del tratamiento de la ley de lemas en esta ampliación que se le ha dado en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, su aprobación y el gran titular. Ahora me voy a reunir con Facundo Prades. ¿Cómo le va, Prades? Bien, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Qué pasó? No, creo que por ahí yo había hablado en una radio local el día anterior a la llegada del gobernador y había manifestado mi intención en el contexto de armar una plataforma seria con políticas públicas realizables, concretables y desarrollables en el tiempo para Caleta, mi intención de dialogar con todos los sectores políticos que aspiran a llegar a la gobernación de Santa Cruz, ¿no es cierto? La realidad de Caleta, al menos a mi entender y al de la gente que me acompaña, indica de que debemos sentarnos a consensuar. Una Caleta que no... Esta falta de diálogo de hace muchísimo tiempo, enfrentado con el gobierno nacional, después se enfrenta con el gobierno provincial, prácticamente... A ver, permítame darle contexto a todo esto. ¿Usted va a ser candidato en las próximas elecciones? ¿Candidato a intendente? Intendente, sí. ¿Va por la Unión Cívica Radical? Mire, esa es una situación bastante delicada. Usted vio que la Unión Cívica Radical atraviesa en Caleta Olivia un panorama delicado. Hace meses atrás hay un enfrentamiento entre un sector que dice que es ser el que preside la Unión Cívica Radical y otro que no, porque dice que se presentó y no hubo. Nosotros preferimos mantenernos al margen de esa situación y buscar un canal seguro, un canal amplio que nos permita, en definitiva, poder llegar a competir primero y luego a conducir los destinos de Caleta Olivia. Partido de provincia comunal. La idea y lo que establece las leyes que rigen en la provincia de Santa Cruz sería la concreción de un partido comunal que nos permita competir particularmente por las categorías comunales, intendente y concejal. ¿Habló con Peralta o no habló con Peralta? Sí, tuve la oportunidad de hablar. Bien. Sí. Le pregunto esto porque, a ver, las pasadas elecciones también con la ley de lema, usted fue el más votado en Caleta Olivia. Y esto creo que usted lo sabe, todo el mundo habló de un pacto con Peralta en aquel momento para que en Caleta Olivia usted le gane a Eduardo Costa. ¿Eso es así? No, mire, Carlos, hay mucha gente que hace especulaciones, que habla por hablar o que habla porque realmente no quiere perder el lugar que tiene. Caleta Olivia tiene muchísimos dirigentes que han pasado desde ser secretarios del intendente, ñoquis 3 o 4 años, diputados provinciales, concejales, diputados nacionales, y son los que nos han gobernado, que han tenido que ver con Peralta, que han tenido que ver con el kirchnerismo, que son los que le descontaron los sueldos a nuestros docentes, a nuestros médicos, los que no clarifican en definitiva los números tanto de la provincia como los del municipio. Se viven denunciando hace un montón de tiempo. Y creo que ellos mismos han buscado confundir esto que es dialogar con consensuar o con pactar. Los que me conocen, los que han estado conmigo, los que me han acompañado, yo creo que no se van a dejar confundir con esto. Y es más, yo he buscado en los medios que he podido de aclarar esta situación. Uno cuando dialoga, uno cuando conversa, uno no pacta. Yo bajo ningún punto de vista pactaría con nadie en política sin antes hacerlo público. Yo manifesté horas antes de que venga el gobernador de que yo iba a hablar con todo el mundo. Vino el gobernador, dijo que iba a hablar conmigo, me pidieron hablar con él. Hablé con él, pero de cuestiones que tienen que ver netamente con la administración de Caleta Olivia. Le pregunto esto por lo siguiente, porque hay que retrotraerse en el tiempo en los titulares. Los titulares se vienen enganchando unos con otros, ¿no? No hace mucho tiempo, cuando se lanzó la campaña, esta pre-campaña que estamos llevando adelante, la consigna del gobernador era: hay que ganarle a Costa. Por eso engancho con aquello de las últimas elecciones pasadas. Y parecería ser que ahora la necesidad que tiene es ganarle a Costa a partir de usted. O sea, ¿cómo es este tema? No, mire, yo pienso que esa es una cuestión casi personal entre ellos. Su pelea es provincial, la mía es mucho más pequeña y es comunal. Y la realidad que vive Eduardo Costa, o que vive Daniel Peralta, o que vive Javier Belloni, o Alejandro Garzón, o Miguel del Pla, que son hoy los 4 o 5 nombres que suenan como posibles candidatos a gobernadores, son diferentes quizás a las realidades que vivimos los vecinos de Caleta Olivia. Pero me voy más atrás en la historia, porque desde el año 83 hasta ahora esta Caleta Olivia se la ha tomado como el bastión del peronismo, y
la ecuación más o menos era que se empata en Río Gallegos, se juega más o menos parejo en las comunidades chicas y se desempata o se gana en Caleta Olivia. Por eso le digo, porque todo parecería ser todo el engranaje de una sola maquinaria, ¿no? Sí, la verdad que hay un montón de especulaciones al respecto, es inevitable. Lo que mucha gente creo que tiene que entender es que Caleta requiere que dialoguemos, necesitamos hablar. Tenemos un municipio que recibe hoy, desde hace casi 2 años, cierta cantidad de dinero desde la Nación, que no sabemos cuánto es porque el intendente dice una cifra y los concejales dicen otra. ¿Qué va a pasar el año que viene cuando no esté más el gobierno de Santa Cruz en Nación? Yo necesito hablar con Costa, necesito hablar con Peralta, necesito hablar con Belloni, necesito hablar con Del Plan, necesito hablar con Garzón, preguntarles, en el contexto que les toque ser gobernador, ¿esta plata está garantizada? ¿De dónde va a venir? Las obras públicas, el dinero que supuestamente debería haber ingresado a las arcas municipales para obras públicas y que vino de Nación a provincia o de Nación directamente acá, ¿dónde está esa plata? ¿La van a garantizar para el año que viene? Yo quiero ser un intendente diferente a los últimos 2 que ha tenido Caleta. Yo quiero lograr un gimnasio por año. Yo quiero lograr un fondo que sea pura y exclusivamente para que las escuelas de Caleta Olivia, sin depender de la provincia, puedan repararse durante las vacaciones. Y no estemos en marzo o en abril viendo si tenemos calefacción, viendo si tenemos tanque de agua, viendo si tenemos los techos o los pisos en condiciones. Y para eso tengo que hablar con 2 sectores, con el político y con el gremial. Hablaré con los candidatos a gobernadores esa cuestión y después hablaré con quienes hoy conducen la DOSAC, que son los que conocen mejor que nadie la realidad de muchos establecimientos educativos. Ahora, eso no significa pactar, eso significa ir buscando la seguridad de que las cosas se van a hacer en un futuro en Caleta Olivia. Es lo mismo que pasa con los impuestos. Ahora, sigo en el tema y creo que la segunda parte lo vamos a manejar de otra manera, con otra visión. Pero cuando el otro día se aprobó la ley de lema, y yo insisto en esto porque esto es central para mucha gente, y Peralta en Caleta Olivia dijo, como primera acción, me junto con Prades, parecía que allí estaba la clave, si viene más o menos en rima. ¿De qué habló con Peralta el otro día? Mis cuestiones fueron muy puntuales, hablé 45 minutos con el gobernador y de cosas muy puntuales, Carlos, que a mí me interesan para lo que viene. Se sancionó la nueva ley de hidrocarburos, usted sabe, eso genera un espacio jurídico impositivo pura y exclusivamente a Nación con algunas facultades para las provincias. Yo quiero tener la seguridad que a quien le toque ser gobernador nos va a otorgar como municipio tener algunas facultades. Le digo cuál, por ejemplo, el hecho de utilizar un convenio con Vialidad Nacional a través de la Ruta Nacional número 3 para buscar poner un peaje petrolero y minero a todos aquellos vehículos que están afectados a la actividad minera o hidrocarburífera que tributen en razón de una ordenanza. Solamente esa seguridad me la puede dar una ley provincial, que tiene que tener más que obvio el aval de la Cámara de Diputados y del gobernador, y que son ingresos que tengo pensado destinar a una cuenta ad hoc solamente para cultura y deporte en Caleta Olivia. Hablé además de esta cuestión que tiene que ver con el bache económico que tiene nuestra localidad. Usted imagínese que si estamos recibiendo, como dice el intendente, 25 millones de pesos, estamos en una cifra cercana a los 300 millones de pesos anuales para cubrir solo un porcentaje de los sueldos de la masa obrera municipal. Cuando digo masa obrera municipal hablo de planta permanente, contratada, cooperativa y planes. Bueno, imagínese que si... Habitante más, habitante menos, casi el 10% depende de la municipalidad hoy, ¿eh? O sea, estamos superpoblados en la municipalidad. Seguramente, pero hay que darle... ¿Cómo se hace con eso? Hay que darle una seguridad a esa gente. Al empleado municipal de hoy, darle la seguridad de que sus aportes van a la caja de previsión social, de que sus aportes en materia de salud van a la caja de servicios sociales, para que cuando quiera jubilarse no tenga que esperar 2 años para jubilarse, para que cuando quiera hacerse atender o tenga algún imprevisto de salud, vaya a la caja de servicios sociales y le responda a su obra social, por la que le descuentan todos los meses. Los empleados de cooperativa hay que irlos gradualmente insertando en el campo laboral justo. Imagínense que esa gente no tiene aporte, no tiene obra social, no cobra aguinaldo. Bueno, hay que irles buscando el acomodamiento para que puedan tener aporte, para que puedan tener obra social. Ahora, a ver, ¿cómo hacemos para llevar adelante una ciudad en un mundo como el del petróleo, porque ahí estamos inmersos, en un mundo como el de la pesca, en el que nos insertamos hace algunos años atrás con un puerto que no sabemos cómo funciona, si no tenemos industria? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se hace para ver que
toda esa gente que hoy está en la municipalidad, no quiero decir de más porque por ahí los desmerezco, pero están excediendo las cantidades, las podamos ir transfiriendo de a poco a la actividad privada y poner a los equilibrios como corresponde. La posición respecto a los privados tiene que ser con la fortaleza del Estado. No puede ser una posición casi societaria. Usted fíjese que el intendente anterior ha tenido una posición muy débil para con las empresas privadas, tanto pesqueras, mineras como petroleras. Y fue sospechado, incluso denunciado por un diputado nacional, desde su oficina se constituyeron empresas que tenían que ver directamente con la actividad minera y petrolera. Bueno, eso no tiene que pasar. La posición del Estado tiene que ser firme. Si se llevan miles de millones de pesos, si pasan miles y millones de pesos por los costados de Caleta Olivia, si salen por el mar miles y millones de dólares, que son divisas que se multiplican por 10 al valor prácticamente real que tiene hoy el dólar en la Argentina, bueno, pues tienen que volver por 10 a Caleta Olivia particularmente. No puede ser que hace 10 años que no inauguremos un gimnasio. No puede ser que hayamos recibido solamente 19 millones y medio de pesos por 20 años de explotación de las áreas hidrocarburíferas que hoy tiene Occidental Petroleum. Es una vergüenza. Y hay diputados provinciales que se jactan y que hablan y que votaron eso. Con eso se hicieron obras que todavía no se terminaron. Ni siquiera se terminaron y la plata se recibió. Bueno, a estas cosas hay que buscarle solución, a estas cosas hay que buscarle explicación, y la gente tiene que ver que si entran 10, ¿a dónde van esos 10? Mire, vecino, 4 fueron acá, 2 fueron acá, 2 fueron acá y 2 fueron acá. Acá está sus 10, vecino. Impusimos una tasa clara municipal al juego, que significan tantos miles de pesos mensuales. Lo vamos a convertir en móviles para las escuelas deportivas municipales, tanto culturales como deportivas. Bueno, si recaudamos 10, a fin de año tenemos que tener 12. Y si el móvil vale 6, tenemos que tener 2 móviles. Acá lo que ocurrió es que todo se esconde, nadie sabe, todo se sospecha. La única forma de buscar solución a esto, la única forma de ordenar esto, la única forma de transparentar esto, es dialogando. Y Peralta es un posible gobernador de la provincia. Costa es otro posible gobernador de la provincia. Belloni es otro posible Dejélo gobernador. de Costa al costado porque es una cuestión de relación político-partidaria para que la charlemos después. Yo creo que es necesario que hablemos con todos los candidatos y que sepamos encontrarnos con un montón de vecinos que incluso alguna vez hemos estado en veredas opuestas, con algunos que realmente tienen intenciones sanas, claras, ideas buenas, sensatas y transparentes para revertir y refundar Caleta Olivia. Ahora, con aquellos que tienen que ver o que tienen relaciones directas con las operadoras petroleras, con las mineras, que no les interesa prácticamente nada más que seguir manteniendo una estructura de 100 ñoquis, y no, mire, yo con eso no. Mi mujer es docente y trabaja en el Rotary y en el Jardín 28 y no gana lo que gana un ñoqui del vicegobernador o un ñoqui de los diputados provinciales de Caleta Olivia, y a mí me da vergüenza a veces. Entonces estas cosas son las que creo que hay que clarificar. Prade, ¿cómo se potencia el Consejo Deliberante del que usted fue integrante durante 4 años, un mandato completo, hoy en un momento que está totalmente atomizado, que no funciona ni para atrás ni para adelante, la municipalidad paro 60 y pico de días, sin relación, nunca tan cerca como ahora, uno enfrente del otro, geográficamente, pero nunca tan separados porque ni se hablan más, son casi 2 bastiones que están ametrallándose permanentemente? Las consecuencias del no diálogo son estas, Carlos. Es una ciudad desordenada, una ciudad prácticamente sucia, un intendente solo, porque realmente el intendente está, yo lo veo solo, acompañado pura y exclusivamente por sus cargos políticos, pero quienes en definitiva han estado con él, lo han sostenido, hoy hasta en algunos casos están enfrentados. Esto es claro, digamos, yo en muchos casos digo que esto es responsabilidad de la ley de lemas, ¿no?, que ha deteriorado el funcionamiento de las instituciones, y hoy esta es la conclusión de todo esto. La ley de lemas le ha hecho muchísimo daño, pero muchísimo daño a las instituciones, y hoy Caleta Olivia es el fiel reflejo de esto, Carlos. Hace 30 años prácticamente que no tenemos resuelto el problema del agua, y quieren
quieren engañarnos. Yo hablaría de otros 30 años. Quizás más, pero... Bueno, póngale los yo últimos 30. Yo que soy un hombre de 36 años, yo le digo, mire, yo prácticamente... Nací sin agua. Yo prácticamente nací sin agua. Yo recuerdo que mi papá me mandaba en la bicicleta y me iba a anotar al cargadero en el barrio 26 de junio para que traigan agua a mi casa. Y hoy, quizás la tecnología, uno por un celular puede llamar o se va a anotar a la Unión Vecinal de su barrio para que le lleven agua a su casa. Con la diferencia que tuvimos 12 años de un gobierno nacional que viene de esta provincia, que tenemos una provincia extremadamente rica. Ahora, yo pregunto esto. 12 años de un gobierno nacional, obviamente los dos primeros de Néstor Kirchner, estos dos mandatos que culminan el año que viene con la señora Presidente. ¿Qué realmente favoreció a la provincia? Pero yo creo que la ineptitud de muchos dirigentes, el creerse que desde lo público se podían convertir en megaempresarios privados, los llevó a perder 12 años únicos, que creo que eso es imperdonable, particularmente para los vecinos de Caleta Olivia, que somos la cabecera y el ingreso a la provincia de Santa Cruz. Usted imagínese, a mí me hubiese tocado ser intendente 4 años con un presidente de mi provincia, con ministros que en definitiva han tenido que ver directamente con la vida institucional, política y pública de Santa Cruz. ¿Cómo voy a ser tan obtuso, tan cerrado, por más de pertenecer a otro partido político, de no ir a buscar obras para mi ciudad? Yo le aseguro que a mí me hubiese tocado estar en el lugar que han estado quienes estuvieron y quienes están. Yo hubiese solucionado el problema de las cloacas, yo hubiese solucionado la desinversión en materia de infraestructura educativa y deportiva y cultural que tenemos en Caleta Olivia. Amén de la diferencia política que tengo con la actual presidente, con los ministros, yo he sido y soy extremadamente crítico con muchísimo de los manejos que han tenido los Kirchner con muchos sectores. Me he manifestado, lo sigo haciendo en las oportunidades que tengo en razón de mis tiempos laborales, lo que no significa que yo no vaya a poner por arriba los intereses de mi comunidad. Yo puedo manifestarme, puedo pensar diferente, pero también tengo que tener la altura, la madurez y obviamente el raciocinio necesario para sentarme a hablar con quien conduce los destinos de la nación o de un ministerio importante de la nación para decirle, mire, tenemos que hablar. En Caleta Olivia tengo serios problemas con las cloacas. Necesito por lo menos llevarle una solución a mis vecinos. Necesito obras para atender las redes cloacales a, no sé, 15, 20 barrios de Caleta Olivia. Carlos, hay barrios que se han entregado en Caleta Olivia en la gestión de Cotillo y que hoy medianamente se están subsanando el tema de los servicios. Y son barrios a los que incluso se les ha otorgado vivienda a gente que es nacida y criada en Caleta Olivia, que son nietos de gente que ha venido a forjar esta tierra. A ver, hay barrio 13 de diciembre, lo hemos tenido estos días, lo tenemos hoy en su lucha. Barrio 13 de diciembre, han tenido que dejar sus casas construidas porque no pueden vivir sin servicio, han tenido que volver a alquilar al centro de la ciudad para esperar que algún día volver a su casa a poder vivir. O sea, estamos con un problema de infraestructura base mal, porque además tampoco hemos crecido, y esto es una opinión personal, con la programación como para que lo que tenemos vaya sirviendo, que le vayamos acoplando el resto, ¿no? Carlos, usted revise los presupuestos del año 2008 al año 2012 y va a encontrar en los presupuestos municipales millones y millones de pesos que llegaron, planes Mejora tu Barrio, planes Promeva, Promib, redes cloacales. ¿A dónde fue esa plata? Eso es imperdonable. Y que hoy, quienes en ese momento eran secretarios, quienes en ese momento era intendente, quienes en algún momento ocuparon bancas de diputado provincial o fueron diputados por municipio, nos hablen de cuál es la solución para Caleta, cuando ellos realmente nos robaron la esperanza a muchos que somos nacidos y criados acá. Es prácticamente una estafa. Escuchar, hoy Caleta tendría que tener 2 hospitales. Tendría que tener totalmente resuelta la cuestión salarial de nuestros médicos, que son los que dirimen entre nuestra vida y nuestra muerte, la de nuestros hijos. Y yo hablo desde el conocimiento, porque mi hijo más chico, Facundito, nació en el hospital distrital. Y porque a mi padre, gracias a Dios, lo tengo vivo, porque los médicos del hospital distrital llegaron como nunca en la ambulancia y le salvaron la vida. ¿Cómo esas cuestiones no fueron capaces de resolverlas en 12 años? Algunas cosas, algunas garantías, algunas cuestiones, hay que hablarlas. A ver, ¿cómo se hace? Porque acá parecería ser que todo es puja. ¿Cómo se hace para que el gobierno municipal, los gobiernos municipales, terminen siendo en conjunto la red que
se enganche con el gobierno provincial, que el gobierno provincial encabece una tarea en conjunto para que podamos llegar a los estados nacionales. Hoy parece que todo está en contra de todo y cada uno juega su propio juego. Bueno, eso es lo que yo le decía al principio, Carlos. Esto es como jugar con el Valero cuando éramos chicos, nos jugamos y ganamos, pero no le ganamos a nadie. Mire, a mí me gustan mucho los deportes en conjunto y sé que soy un hombre del deporte, del básquet, del handball, del fútbol, y sé que hay veces que a algunos nos toca jugar y sé que hay veces que vienen mejores jugadores y que hay que saber dar el espacio y alentar para que quienes en definitiva pueden estar mejor en el campo de juego, jueguen mejor. Pero yo quiero el mejor equipo. Y quizás muchas veces, muchos equipos buscan reforzarse. Mire, yo le pongo ejemplos claros y concretos. El año pasado el Taller del Barrio Parque salió campeón, jugó parte del argentino y buscó reforzarse con jugadores de otro lado. Hoy el campeón es Estrella Norte y se refuerza con jugadores de otro lado para enfrentar la pelea de lo que viene y seguramente intentar superar hasta donde llegó el Taller del Barrio Parque. Lo hizo también Catamarca en su momento. Hay que poner ejemplos puntuales y que la gente entienda. A Caleta no la va a salvar ni la Unión Cívica Radical, ni Prade, ni Costa, ni Peralta, ni una persona. Nosotros en Caleta, desde la forma de ver en la que yo tengo las cosas y con la que generalmente dialogamos y estamos buscando una salida a esto, tenemos que armar un conjunto de gente que quiera trabajar para refundar Caleta. Bueno. Y muchas veces haber encuentros con algunos que sí, que vienen del peronismo y que han estado con Peralta o que están con Peralta, y otros que son extremadamente costistas, y otros que son de izquierda, y otros que son del Frente para la Victoria y creen que Cristina es la mejor presidenta que ha habido en la Argentina. Habrá algunos menemistas, habrá algunos independientes que no tienen nada que ver, que vienen de otros sectores que no les interesa la política, pero sí les interesa que sus hijos vayan a la escuela y no pisen en frentes locales. Sí les interesa que los pibes que juegan al básquet, al fútbol, al handball, al vóley, tengan un gimnasio nuevo, dedicado pura y exclusivamente a esas disciplinas. Y no que estén esperando los de vóley, que salgan los de handball y sacar todo, y en definitiva la hora que tienen para usar un gimnasio termina siendo de 40 minutos. Bueno, hoy tenemos ya la escuela industrial número 10, que va a funcionar en 3 aulas de una escuela como la 36, donde seguimos alimentando el mismo sistema. Ahora, pregunto, porque comenzamos con la pregunta. Usted habló con Peralta. ¿Qué le contestó Peralta a todo esto? La verdad que en algunas cosas, obviamente que no estamos de acuerdo. Mi primera cuestión fue... Porque además convengamos, esto arranca a partir de aquel titular, ¿eh? No, sí. Además que hay una cosa que es recontra clara. Mi posición respecto a la ley de lema es totalmente contraria y opuesta. En su momento, cuando el gobernador manifestó su posición de derogar la ley de lema, de modificar la constitución de la provincia para ajustarla a lo que implica la nacional, de marcar la cuestión que tiene que ver con la reelección indefinida, yo me manifesté a favor porque creo que esa es la salida institucional de la provincia. Hoy se lo manifesté realmente en su cara, además de los medios de comunicación de la provincia y de la localidad, que yo no estoy de acuerdo con la ley de lema y que creo que sí se debe modificar la constitución nacional. Y respecto a esto de los planteos que yo le pueda haber hecho, las cosas que yo le pueda haber dicho, y en algunas cosas medio que no tenías respuesta, porque que está peleado con el intendente, está peleado con el intendente. Que los caletenses tenemos una situación difícil en razón de esa pelea, y sí, es difícil de entender, pero son visiones diferentes. Una es la de un hombre de más de 60 años y otra es la de un chico de 36 años. Ahora, mi posición siempre es, como me dicen a mí, que yo soy caletero, que yo solamente pienso en Caleta, en Caleta, en Caleta, y sí, yo solamente voy a pensar en Caleta, porque soy de acá, porque mis hijas y mi hijo van a la escuela de jardín acá, y porque voy a pelear por esto. La reforma del 94 puso en vigencia algo que no se concretó porque en definitiva nadie le dio importancia, que es la Carta Orgánica. ¿Qué pasa con las municipalidades con Carta Orgánica? ¿Usted estudió el tema? Mire, Carlos, yo firmé junto a la doctora Pisuto en el año 2008 un proyecto de Carta Orgánica Municipal. Por eso se lo pregunto. Usted sabe que para que pueda sancionarse la Carta Orgánica Municipal, previo a eso el Consejo Deliberante con una mayoría calificada debe sancionar una ordenanza que implique la necesidad de la redacción de la Carta Orgánica Municipal para ir cumplimentando con ciertos pasos que hacen a la reglamentación. O sea, la reforma de la 94 da la opción de que aquellas municipalidades que lo entiendan, que tomen la Carta Orgánica. Inicien con el proceso de redacción de la Carta Orgánica, ¿no? Bueno, nosotros lo hicimos. En el año 2011 se votó por mayoría en el Consejo Deliberante, por unanimidad, le diría más. Quien es hoy secretario de Gobierno, si mal no entiendo, del actual intendente, que fue concejal, Osvaldo Cabrera, votó a favor de esto, y los 5 concejales que estamos en ese momento votamos a favor. Bueno, Cotillo
y Naves firmaban el decreto de veto de esa ordenanza. Se insistió, incluso se habló de que se iba a plantear una cuestión de conflicto de poderes ante el Tribunal Superior de Justicia. Esto hubiese sido una salida más que importante para Caleta, porque tendríamos instituciones mucho más fuertes, con hombres y mujeres al frente de las instituciones, con muchísimo mayor legitimidad de votos ocupando sus lugares, un régimen electoral claro, ajustado al Código Electoral Nacional. Bueno, estas dos personas, calculo estas dos porque estas dos fueron las que firmaron, son los que dijeron que Caleta no tenga carta orgánica. Esto nos permitiría a nosotros poder ir tributariamente, directamente como municipio, contra la renta petrolera, como lo hace, por ejemplo, Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia recauda solamente la renta petrolera una cifra cercana al $1.750.000 mensual, y lo afecta a la agencia de Comodoro Deportes, lo afecta a la agencia de Comodoro Cultura. Y tiene más habitantes que todo con Santa Cruz juntos. Y tiene muchísimos más habitantes que Santa Cruz juntos. Le digo más, la actividad hidrocarburífera en Santa Cruz es 2 o 3 veces mayor que la de Comodoro Rivadavia, particularmente la de Caleta, Cañadón, Truncado y Las Heras. Bueno, alguna vez reclamamos hace mucho tiempo, después de todavía en la YPF mosconiana, la administración en Cañadón Seco para desprendernos de Comodoro Rivadavia precisamente por este tema, ¿no? Bueno, esa es una pelea que creo que los sindicatos están dando y que muchos obreros están pidiendo, de que en razón de del que mayoritariamente está asentada la explotación del hidrocarburo en nuestra zona, las sedes y las bases se muden a nuestra provincia, ¿no es cierto? Que eso es generación de empleo. Que la administración de los santacruceños sea santacruceña es fundamental, si no seguimos dependiendo de Comodoro Rivadavia. Usted sabe que la Constitución Nacional, después de la Reforma 94, indica que la titularidad de los derechos naturales es pura y exclusivamente de las provincias. Sí, pero no la explotación. No la explotación, Bueno. Y la ley ahora ha modificado algunos aspectos que prácticamente significan una delegación. Porque la nueva ley de hidrocarburos es peor todavía. Es peor. Sí, en eso, y me manifesté en su momento, yo estoy totalmente en contra, pero creo que en razón de la ley que está, hay que usar los vericuetos legales para que el municipio yo pregunto esto porque también me interesa, ¿qué pasaría con todas estas cosas que nosotros estamos reclamando del ámbito petrolero si Río Gallegos fuese tan petrolero como nosotros? Porque acá hay un problema, nosotros estamos tratando de que se administre con nuestra necesidad, pero con la capacidad de razonamiento de una ciudad extremadamente administrativa, como es Río Gallegos. Mire, Río Gallegos vive prácticamente de lo que generamos Caleta, Truncado, Las Heras, ahora Perito Los Antiguos, y las zonas cercanas a San Julián. Ahí quieren que le saquemos el curro. Viven prácticamente de lo nuestro. Bueno, hay que ir a planteárselo. Por eso. De los últimos 8 años, tuvimos 2 vicegobernadores de Caleta Olivia. Fíjese si han alzado la voz en algo, ¿no? Llegó un momento que tuvimos 2 directores del Banco de la Nación Argentina. Bueno, de Caleta Olivia. Perdón, en su momento tuvimos los 2 senadores nacionales, cuando eran 2 senadores eran de acá. Sí, eran de acá. Mi padre y Nicolás Fernández en su momento. No. Y después, me refiero a Felipe Ludueña. Y el doctor Pedro Molina. Pedro Molina, que fue anteriores al mandato de su padre. Sí, pero hoy, con el gobierno nacional de Santa Cruz, hemos ocupado lugares, muchos santacruceños, o han ocupado lugares muchos santacruceños que son de extremada relevancia. De extremada relevancia. Creo que eso lo hemos desaprovechado. Lo han desaprovechado quienes están gobernando. Entonces, que hoy no hablen de soluciones mágicas, que hoy busquen tergiversar los dichos, que hoy busquen mezclar las cosas. Es porque como el cambalache, en el mismo lodo todos revolcados. Eso es aplicable para quienes hace 20 años viven de esto. Para quienes ya han sido concejales, para quienes ya han sido secretarios, para quienes ya han sido 3 veces o 2 veces diputados, que no pueden hablar. Tienen que dar un paso al costado. Y tienen que dejar a otros que no han tenido la oportunidad de que realmente refundemos el Caleta que ellos reventaron. Sin confundir a la gente, sin mentirle. La mentira no los va a llevar a nada. Fíjense que cuando yo empecé diciendo que había plata que se decía que iba a un lado y en realidad no iba a ese lado, terminaba yendo a otro, pasaron 4 años. Yo salí de ser concejal y quien entró a ser intendente, que es hoy el intendente, dijo, tenía razón Prades. Esta plata no iba acá, esto no iba acá, esto no iba acá, esto no está acá, esto que dice acá no está. Bueno, yo calculo que lo mismo puede llegar a pasar en el contexto nacional y provincial. Quienes hoy quieren aparecer como salvadores son los que nos dejaron y nos pusieron como estamos. Dejo el último minuto para que me cuente cuál es la relación que tiene usted como radical con Eduardo Costa. La de una afiliado más. Así me la ha hecho sentir él desde el momento que le tocó ser presidente de la Unión Cívica Radical a nivel provincial, y después nos tocó enfrentarnos en la interna, a mí ganar en Caleta Olivia y en Cañadón Seco, a él en la sumatoria
en la provincia, ser diputado nacional, es diputado nacional, y después cada uno tiene un camino y una forma de manejarse totalmente diferente. Yo le digo más que esto es algo que creo que le molestó al entorno de Costa, y por lo que ellos y otros hombres que están ocupando lugares hace mucho tiempo, que tienen todos los parientes de ñoquis, hablan y dicen y mezclan y quieren confundir a la gente. Yo le dije, y es algo que lo hago público también acá, a mí si me toca ser intendente, una de las primeras medidas que voy a tomar va a ser recuperar el terreno que prácticamente le regalaron al Hipertehuelche a media cuadra del centro. Ese terreno cuesta 10 veces más de lo que se pagó. ¿Su partido municipal va a llevar el emblema radical? Eso es algo que tenemos que hablar cuando la Unión Cívica Radical de Caleta pueda ponerse de acuerdo. Hay dos sectores ahí que están totalmente enfrentados. Me parece que Caleta no está buscando enfrentamientos. Si decimos que a quienes en definitiva nosotros nos oponemos se están enfrentando y nos están haciendo daño, bueno, esto tenemos que corregirlo para adentro. Yo no soy autoridad partidaria, no quise participar prácticamente en nada, no molesté para nada desde el día que me tocó perder las internas de mi partido. Hice algunos aportes a los dos concejales en su momento, ellos habrán sabido si tomarlo o no. Son personas con las que dialogo y con las que trato de decirle que vean algunas cosas que a mi entender no están bien o que podrían hacerse de otra manera. Y le repito, Carlos, me parece que la salida de Caleta Olivia está en esto del diálogo. Ojo, del diálogo, no de pactar, no de aliarse, de dialogar y consensuar. Yo sí que tuve la oportunidad de conocer y mucho a Raúl Ricardo Alfonsín, hay algo que siempre tuve grabado desde muy chico. No hay forma de construir consensos que no sea desde los disensos. Lo ha dicho siempre el expresidente, ¿no? Además marcaba muy claro, no sigan nombres, sigan ideas. Prades, le agradezco mucho. Muchísimas gracias a usted, Carlos. Facundo Prades, el hombre que ocupó los titulares en los últimos días del ámbito político de nuestra provincia. Muy buenas noches. Ya lo ves, lo sentís, el cambio está por venir. La ilusión de tener la ciudad que pedís con tu apoyo.